vamos a hablar sobre el análisis de eficiencia de los humedales artificiales en época de lluvia y estiaje. Les habla es Tatiana Erika Lagos Galvez, estudiante de la Universidad Continental, de la Escuela Profesional Académica de Ingeniería Ambiental. El estudio se basa en un artículo presentado por Aguilar, Sánchez y Ortiz sobre el tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales, evaluación de la remoción de la carga orgánica. Este es presentado por mí en el curso de Hidrología y Tratamiento de Aguas Residuales, enseñado por el catedrático Magíster Quispe Arellano Jonathan. El humedal artificial es un sistema de depuración de aguas residuales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el sistema de humedales artificiales en época de lluvia y estiaje. La metodología empleada tuvo dos etapas. La primera etapa es parte de la evaluación de retención de carga hidráulica y la segunda etapa es la evaluación de remoción de material orgánico, orgánico, nitrógeno y fósforo. Como resultados tenemos que el sistema de humedales artificiales remueve de diferente manera la carga orgánica, el nitrógeno y el fósforo. El agua es uno de los recursos naturales que forma parte del desarrollo de cualquier país. Debido a esto, se ha deteriorado la presencia de agua en nuestro planeta. Por ello, crearon nuevas tecnologías para poder satisfacer estas necesidades. Los humedales artificiales dependen de muchos factores, entre ellos los físicos, químicos y biológicos. Entre físicos encontramos que son las precipitaciones, temperatura u otros, ¿no? Los químicos vemos la disponibilidad de materia química y en la biológica vemos cómo interactúan las bacterias, el suelo y la planta, junto con el agua residual. Como podemos ver, el contenido tiene el resumen que ya expliqué, la introducción, el marco teórico que es a base de qué son los humedales y cómo son las precipitaciones. En la metodología emplea cómo el humedal y la precipitación va a ser empleado para darle los resultados. En los resultados vamos a ver la evaluación de tiempo de retención hidráulica y la evaluación de remoción de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo. Luego vamos a pasar por el análisis y las conclusiones, luego la referencia y una frase alusible a lo que estamos exponiendo. Para poder definir bien el tema, primero tenemos que hablar sobre los humedales. ¿Qué es un humedal? Un humedal se ubica usualmente en zonas ligeramente llanas. Estas se llenan de agua y de forma permanente o intermitente. Por ello, en el gráfico de arriba podemos ver un humedal natural, a diferencia de los humedales artificiales que suelen ser de forma rectangular o cuadrangular. Los humedales artificiales se dividen en dos, uno que es superficial y uno que es subsuperficial. El superficial suele retener los contaminantes en su tallo o en las hojas de las plantas, a diferencia de los subsuperficiales que se retienen en sus raíces y rizomas. En el subsuperficial encontramos lo que es el flujo horizontal y flujo vertical. El flujo horizontal generalmente es de manera que el agua llena la tierra y también la grava, y la grava se encuentra a los extremos del humedal, a diferencia del flujo vertical, que es de manera sedimentaria de las dos texturas de suelo. Los mecanismos de depuración se basan principalmente por sus principios y su clasificación. Los principios suelen ser el buen soporte físico del suelo, ya que las raíces y rizomas se encuentran en este. El aporte de oxígeno, gracias a la fotosíntesis y la actividad bioquímica por las bacterias. Luego tenemos la clasificación, por mecanismos físicos, mecanismos químicos y mecanismos biológicos. Los mecanismos físicos suelen ser la filtración de agua a través del suelo por medios porosos, también la sedimentación de estos, de lo que son los materiales suspendidos.
También tenemos los mecanismos químicos, que llega a ser la oxidación, la radiación de virus y la reducción de metales pesados. También tenemos la precipitación de compuestos, ya sea el fósforo y el nitrógeno, y la absorción de nitrógeno, fósforo y metales por las plantas. También los biológicos, que es la degradación, nitrificación, desnitrificación y cianuración, ya que son estos, y consumo, ya que son estos de principalmente las actividades de los microorganismos que se encuentran en el suelo de nuestro sistema. Para hablar sobre la eliminación de compuestos tenemos 6, que es los materiales suspendidos, la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo, algunos patógenos y otros contaminantes. Los otros contaminantes pueden ser los metales pesados, productos farmacéuticos, entre otros. Ya, primero vamos a hablar sobre la material orgánica, que tenemos material orgánico simple y también complejos. Los simples son prácticamente asimilados por las bacterias directamente, a diferencia de los complejos, ya que los complejos necesitan primero ser fragmentados para posteriormente ser pasados por hidrólisis y que las bacterias recién lo asimilen. Luego hablaremos del nitrógeno. Principalmente el nitrógeno se basa en su ciclo, ¿no? En las aguas residuales tenemos lo que es el amonio y el nitrógeno orgánico. En pequeñas cantidades los nitratos y nitritos. La degradación de estos compuestos se da principalmente por actividad microbial. Aunque es muy importante hablar sobre el ciclo del nitrógeno, ya que podemos observar la nitrificación y desnitrificación de esto. Y esto se da principalmente por la presencia de oxígeno. También hablemos sobre qué es el fósforo. Los mecanismos de eliminación del fósforo son por medio biótico por las plantas y medio abiótico por el suelo. Es muy difícil sacar este compuesto, ya que en nuestro sistema no existe mucha presencia de oxígeno. Por ello tenemos 3, ¿no? Uno que es la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. En la transición de estos es donde se llega a obtener oxígeno y se descompone el fósforo. Vamos a hablar sobre el desempeño y rendimiento de este sistema. Podemos ver que hay sólidos suspendidos, DBO, DQO, nitratos, nitritos, amonio, amoníaco, nitrógeno total, fósforo y coliformes fecales. En esta parte podemos ver cuál es el valor que ingresa y el valor que sale. El valor promedio del amonio y el amoníaco es entre 5 miligramos por litro y sale 5 miligramos por litro. Como les expliqué en la anterior parte, es difícil poder descomponer estos. A diferencia también del nitrito, que ingresa 9 y sale 3 miligramos por litro. También el fósforo total, que ingresa 4 y sale la mitad, que es 2 miligramos por litro. En el rendimiento podemos ver que tenemos sólidos suspendidos, DBO, DQO, nitrógeno total y fósforo. El DQO es el más importante porque de esto se trata nuestro tema, que la reducción del flujo en el flujo horizontal, que es nuestro tema, podemos ver que reduce entre un 80 y 90%, el fósforo total en un 20 y 30%. Como ya les dije, es muy difícil de eliminar este compuesto. Vamos a hablar sobre qué es el diseño. El diseño se basa en 7 puntos: dimensionamiento, ubicación, configuración, celdas, distribución de recogida, medio granular, impermeabilización y plantación. El dimensionamiento se basa para lo que es la forma que va a tener nuestro humedal, ¿no? Ya que tiene un dimensionamiento biológico y un dimensionamiento hidráulico. El biológico es sobre todo para las plantas, el hidráulico es sobre todo para el caudal que va a entrar a nuestra planta. También la ubicación tiene que estar en una llana con pendiente, ya que esto favorece a la remoción de contaminantes y al ingreso de agua en nuestro sistema. También tenemos la configuración de celdas. Se suele usar una sola celda, pero por eficacia podemos utilizar 2. También tenemos la distribución y recogida. La distribución y recogida se basa en que el agua tiene que ingresar a todo nuestro sistema. También tenemos el medio granular.
El medio granular se basa sobre todo lo que es el medio granular, el espesor, que suele ser de 60 centímetros, aunque ha habido una investigación que con 30 centímetros también se absorbe muy bien. La hipermeabilización, ya que si no está impermeabilizado nuestra base, va a ingresar a lo que es las aguas subterráneas. También lo que tenemos la plantación. En general se suele utilizar lo que es el carrizo, la espadana y los juncos, ya que estas tienen una buena retención en sus raíces. Y además se adaptan a ciertos climas, ¿no? Sin embargo, por las mismas características, las plantas se pueden tener en un invernadero y poder trasplantarlas para su mayor factibilidad. Mecánico, también tenemos que hablar sobre sus variables de dimensionamiento, que es una parte esencial de nuestro tema. Es el tiempo de retención, la profundidad, la superficie, la carga orgánica, la concentración y el caudal. Estos se hallan con las variables que son el volumen, el caudal, la profundidad, la superficie del humedal, la concentración de carga de cada contaminante y la concentración de contaminantes en general, ¿no? También la conductividad hidráulica de y lo que es la pendiente, que es muy importante en nuestro tema. Los efectos externos son importantes en nuestro tema, ya que la temperatura y la infiltración es un tema importante para nuestro sistema, ya que de esto depende la efectividad y la calidad. La temperatura se utiliza generalmente en el mes de frío, en el mes más frío, ya que esto afectaría a las bacterias y el sistema en general. En esto tenemos que ver la energía ganada por el flujo del agua, el calor perdido por el humedal, la transferencia de calor por el espesor de las capas y la conductividad, el cambio de temperatura por las temperaturas ganadas y perdidas, y la infiltración es sobre todo en la forma horaria, en la forma semanal, mensual, diaria, estacional, ya que de estos depende nuestro sistema. Vamos a hablar sobre qué son las precipitaciones. Las precipitaciones es muy importante porque con esto vemos la carga hidráulica que se genera en la tierra. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver lo que es las precipitaciones, los tipos de las nubes, que forman también parte muy importante de la precipitación de lo que es México, donde es el estudio que estamos realizando. Vamos a ver en la anterior imagen, las nubes son una parte principal para la generación de precipitaciones. Por ello tenemos una clasificación que se clasifica en cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratus, stratocumulus, cumulus y cumulonimbus. En la anterior imagen pudimos observar sobre todo lo que es el altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratus, stratocumulus, que se ubicaban en el rango de la altura en que se encontraban estas nubes. Estas nubes se suelen caracterizar por generar precipitaciones, sobre todo el stratocumulus, que está asociado al buen tiempo y en verano, solo en verano. También el altocumulus, que se encuentra en una altura de 4 y 6 kilómetros y son considerados para un buen tiempo o de lluvia también, precipitaciones. En la PPT podemos ver que hay un gráfico sobre las precipitaciones que se dan en México. Tenemos en julio lo que son la mayor cantidad de acumulación de precipitaciones, a diferencia de marzo y abril, que es la menor. En la menor se considera como estiaje y en las mayores como época de lluvias. En esta tabla podemos ver las precipitaciones más fuertes que se dieron en México. Esto sacado de una investigación. Podemos ver que la duración de minutos, en 30 minutos, 60 minutos, 90 y así sucesivamente. También el factor respecto a cada hora. Las precipitaciones acumuladas, que la mayor se ubicó de 244 milímetros y el incremento de esto por las horas, ¿no? Ya sea de 148 a 52 milímetros, que aumentó 148.52 milímetros. De 188 aumentó a 39.48, o sea, cada 30 minutos va aumentando esta cantidad. Como metodología tenemos la evaluación del tiempo de retención hidráulica. Por esto tenemos la vegetación a usar, que como les dije son 3: carrizo, la totora, y en la tercera etapa tenemos la mezcla de los dos. Ya que el agua proviene de un edificio dedicado a la investigación.
Tenemos para el carrizo que son 9 días de monitoreo antes de que ingrese a nuestro sistema, y para la tutora 7 días de monitoreo. Metodología de la evaluación de eficacia de la remoción de carga orgánica, nitrógeno y fósforo. Tenemos lo que es en la imagen, podemos ver que ahí está lo que es el humedal artificial de flujo horizontal, ¿no? Por ello vamos a utilizar 3. Como les dije, en la primera, que es la que contiene carrizo, en la siguiente que contiene totora, y en la tercera que contiene los 3. En la intersección de estos vamos a poder ver válvulas, que es donde se va a monitorear la cantidad de microorganismos que se han removido, ¿no? Ya sea nitrógeno y fósforo. Tenemos también que estos van a ser monitoreados antes, durante y después, como vemos en el esquema. En la metodología también tenemos la evaluación de la eficiencia de remoción de la carga orgánica, nitrógeno y fósforo. Entre estos vamos a ver los parámetros elegidos, que son las DQO, fósforo total, nitrógeno, nitratos y nitritos. También el análisis biobacteriológico, que vamos a ver en la rizósfera, en el raíz, en la arena y en el Texotle, que es una roca volcánica proveniente de México. Por ello tenemos el porcentaje de remoción hidráulica para ver lo que es los parámetros elegidos, ¿no? Vamos a ver cómo el porcentaje se calcula con la concentración inicial y concentración final multiplicado por 100 y dividida entre la concentración inicial. En esta parte podemos ver los resultados de las concentraciones de DQO en las aguas residuales. Podemos ver en el gráfico que la DQO en el ingreso es bastante la concentración, a diferencia de cuando ya va pasando por los humedales, que es casi lo mismo. También podemos ver los valores de DQO en época de estiaje de la carga orgánica de aguas residuales. Podemos ver que llega hasta 9 días, ya que, como mencioné antes, en la totora es de 7 y en el carrizo es de 9 días. Podemos ver que la concentración disminuyó el quinto día con mayor porcentaje que en los demás días. También vamos a analizar la concentración en época de estiaje y de lluvia. En esta primera parte vamos a ver la concentración de DQO y de fósforo total. Como podemos ver, la concentración de DQO en época de estiaje es menor que en la época de precipitaciones, ya que los factores externos también intervienen en el sistema. La concentración de fósforo se puede ver que en la época de estiaje es mucho mayor. Por ende, eso quiere decir que en la época de precipitaciones el fósforo se remueve más que en la época de estiaje. En esta parte podemos ver la concentración de nitritos, amonio y amoníaco. En los de nitritos podemos ver que en la época de estiaje hay mayor concentración, por ende en la época de precipitaciones es donde se ha eliminado más este componente. También en la segunda gráfica podemos ver que en las dos épocas es igual la remoción de amonio. Y en el último podemos ver que la remoción de amoníaco es muy variante, ¿no? Podemos ver que en el humedal 1 la concentración de amonio en la época de estiaje es mayor que en la época de precipitaciones. En el humedal 2 podemos ver que ya se están como que juntando, y en la 3 ya como que cambia, ¿no? Lo que estaba así se vuelve inverso. En esta gráfica podemos ver cómo es el número de microorganismos medidos ya sea en agua con UFC mililitros o en la rizósfera y el sustrato en UFC gramos. La muestra correspondiente es a la lluvia en la parte primera, que vemos cómo es casi similar los 3, ¿no? Agua, rizósfera y sustrato. Y en la parte B podemos ver que el agua tiene menor concentración de microorganismos en la época de estiaje. En el análisis de discusiones podemos ver que la carga orgánica de DQO varía en un 5% en la época de estiaje y en la época de lluvias. En la época de lluvias tiene la menor, que es 90.2, y en la época de estiaje de 95.76% de remoción. También podemos ver que en el fósforo total se ha removido mayor cantidad de fósforo en la época de lluvias.
El amonio indica que la remoción es igual en el humedal 3, o sea, el amonio en el humedal 3 son casi parecidas a la remoción. El nitrito se observa que al final del sistema la época de estiaje es mayor que la remoción. En la época de estiaje el nitrito se remueve mayor que en la época de lluvias. El nitrato tiene mayor remoción en la época de precipitaciones o de lluvia que en la época de estiaje. Y también podemos indicar que en el humedal 3 es donde presenta la mayor eficiencia de remoción en todos los componentes investigados. Podemos indicar como conclusión que la verdadera remoción se da cuando los microorganismos interactúan en los humedales artificiales, ya que de ellos depende la remoción de estos, ya sea de DQO, de nitrógeno o de fósforo. También podemos ver que la remoción la remoción en estos sistemas es uno de los menos costosos entre todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales. También la cantidad de precipitaciones afecta la cantidad de remoción de contaminantes en el sistema, ya sea como en el nitrito, que da menor concentración de remoción en la época de precipitaciones, y los otros dan más remoción de contaminantes. También tenemos que ver que la vegetación utilizada debe ser adaptada al clima que se le va a poner, y también a otros factores importantes. Tenemos 7, ¿no?, que hemos sacado entre libros, artículos y tesis. Una tesis dedicada a lo que es la remoción de estos contaminantes, un artículo donde hemos sacado prácticamente todo nuestro estudio, y libros que ya sea de meteorología, de remoción, de diseño de humedales artificiales. También un artículo que investigó sobre las precipitaciones de México, esencialmente de la ciudad. Como frase alusiva podemos decir: existe mayor cantidad de agua residual que agua en nuestros grifos. El uso de agua depende de ti, su permanencia también. Muchas gracias.